Claro, el caso de Brenda Ann Spencer parecía sencillo. De hecho, se hizo famoso por la canción que compuso The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, No Me Gustan los Lunes. Y es que Brenda Ann Spencer, un lunes cualquiera, en la mañana decidió sacar el rifle que le había regalado a su padre de traído del Niño Dios, de aguinaldo de Navidad, apuntar hacia una escuela primaria en Cleveland, hacia una escuela primaria en San Diego que se llama Cleveland, y comenzó a disparar. Mató al director, mató al conserje y alcanzó a herir a 8 niños. Para atraparla, la policía se demoró 6 horas. Y cuando por fin la atrapan, ella lo único que dice es que no le gustaban los lunes. O se hizo famosa porque pues todos decían que la respuesta que ella daba era que no le gustaban los lunes y que era una forma de animarlos. Sin embargo, muchos años después, hace algunos años, entrevistan a Brenda Ann en la cárcel y yo quiero que lo vayamos viendo al tiempo, ustedes y yo, y vayamos entendiendo qué está tratando de decir. Y mientras ella trata como de dar sus razones, que pues no es fácil ponerse en sus zapatos porque pues obviamente eh, pues es una asesina. eh, pues podemos ir discutiendo el caso. Entonces vamos a ir reaccionando al video. Listo. We met in a visiting area at the Frontera Women's Prison in Corona. A small woman, Brenda Spencer strikes you as quiet, reserved, polite, and intelligent. She told me that on that Monday morning in 1979, she was hallucinating after a week of drinking whiskey and taking the powerful drug PCP, a drug she says she bought at school. What does she remember about that morning? Antes, antes que escuchemos la versión de Brenda, antes de que escuchemos la versión de Brenda, tienen que saber que en los exámenes toxicológicos que presentaron en el juicio, ella no aparecía ni con licor, o sea, ni con alcohol, ni con drogas en la sangre. Listo. Volvamos a... Do you remember the gun? I remember the rifle because I had gotten that a month previous. As a Christmas present Yeah, it was for Christmas. from your father? hmm Do you remember loading the gun? Do you remember pointing the gun? I remember looking out and seeing like commando types sneaking up on the house and stuff. And I don't remember actually going in and getting the rifle and loading it up, but I remember seeing them and being real scared and terrified. You know, they're coming to get me, and I have to protect myself and stuff. And I know somewhere in there I did go and get the rifle. So the whole thing to you, 14 years later, is just this drugged out haze, basically. Yeah, it's really broken up and fragmented. It's I can't sit there and tell you, well, at this time I did this and at this time, you know, it's just little bits and pieces that have come back over the years. Like the week prior, that one, I don't really have many memories from that week ahead of the incident. And the week after, I was asleep. I was coming down off the street drugs. And even that week, I don't really have a whole lot of memories of it. It's like I slept a lot and I was going through withdrawals and things. Brenda Spencer told me what she did that day was not first-degree murder, which takes planning, but the lesser crime of manslaughter. I don't sit here and plan on how to go out and kill people and stuff like that. That's just not, that's not how I am or who I am. And how it was presented, and it made me look like that. There were allegations that Brenda Spencer got the rifle, loaded it, planned all of this, and shot those people. Yeah, and they made it look like, you know, just for the fun of it and stuff, which is totally senseless. There's every day I live with, you know, the knowledge that I took the lives of 2 men, and that's real difficult.
right now. How have you grown being in prison? Well, I've had to kind of grow up and just matured a bit more, and I keep trying to better. Bueno, ahí empieza ella a hablar un poco de cuál ha sido su experiencia en prisión, pero para que retomemos un poco lo que ella dice, claro, a mí se me juzgó como una asesina, como si hubiera sido un asesinato intencional, como si yo me hubiera sentado, planeado, esperado y ejecutado pues como un plan maestro. Ella lo que está diciendo es que no, que ella no tiene recuerdos claros sobre lo que sucedió, que ella no tiene, que ella recuerda por fragmentos lo que sucedió, que ella lo que tuvo fue una alucinación en la que unas personas trataban de ingresar a su casa, unos comandos armados intentaban ingresar a su casa y ella simplemente utilizó el rifle para defenderse, ¿cierto? Más adelante lo va a decir, y es que claro, el rifle con el que ella dispara es un rifle que esa Navidad le había regalado el papá como regalo del niño Dios, pues los gringos y sus cosas, ¿cierto? Pero entonces sigámosla escuchando que igual sea que uno está a favor o en contra, o que no tenga dudas o no, o que uno crea que esto es una psicópata de sangre fría, es muy interesante para como comenzar a ver cómo piensan este tipo de personas. Better myself and deal with problems from the past and everything. So, In what ways better yourself? well, like through I've gotten off the drugs and just trying to deal with the problems, family problems and things that I had, and basically just trying to grow up. Actually, When you do get out of prison, what are your hopes? What are your dreams for the future? they're the same as I guess everybody's. I'd like to have a normal life. You know, I came in really young, so I don't really know what it's like out there, you know, and dealing with the world as an adult. And I'd like to go to school and get a job and possibly work with some kids or in a program or something. Brenda Spencer never had a trial. She pleaded guilty to first-degree murder. Now she wants one. And during my court appearances, they left a lot of paperwork out that would have had a lot of bearing on my trial if they had brought it up. It would have changed a lot of things. Such as? Well, there's Bueno, aquí es muy interesante porque entonces ella dice y empieza a presentar su caso frente al periodista. Ella dice, vea, cuando a mí me capturaron, yo tenía 16 años, yo no tuve juicio, yo me declaré culpable y habían muchos documentos que si hubieran sido tomados en cuenta, hubieran hecho de mi pena un poco más flexible, ¿cierto? Entonces, escuchen lo que ella dice. like there's two sets of toxicology reports. The ones that went to court with me stated that I was on no drugs or alcohol. And then there's an independent lab test from the same blood samples that show I had blood alcohol levels and a lethal amount of drugs in my system. And that was never raised in court. Including PCP? There's no test right now for PCP, but the other drugs and the alcohol together on their own were a fatal dosage. If I had no drugs or alcohol in my system, then I'm just a cold-blooded killer, and that's not how I am. If I have drugs and alcohol in my system at the time, it's like it changes it from premeditated to manslaughter. Okay, let's go back to that morning. Esta es la defensa central de Brenda Ann. Ella dice, vea, si se hubieran tenido en cuenta los documentos que no aparecen por ningún lado, pero que ella vio supuestamente, si se hubieran tenido en cuenta estos documentos en donde se demuestra que pues yo tenía drogas,
estaba intoxicada por drogas y alcohol y que pues que los niveles eran tan altos que que yo debía haber muerto porque había consumido tanto, no se me puede haber juzgado con premeditación, sino como homicidio involuntario. Y eso hubiera tenido un impacto porque a ella se le juzgó de 25 años a perpetua, ¿cierto? Pero obviamente si hubiera sido involuntario hubiera sido más laxo el castigo, que es lo que ella ha venido buscando porque ha estado en 4 sesiones de libertad condicional que son muy extrañas para este tipo de, de penas, pero que pues ella ha tenido, entre comillas, la fortuna de haber tenido, no las ha aplicado porque pues ya veremos más adelante, no cumple pues con todas las condiciones para poder ser liberada. That Monday morning, had you been drinking all night? Just set it up for us. No, I'd been drinking pretty much the whole week before that. Prior to that, I had missed school like the whole previous week. I was just, they call it here on a roll, just using constantly and drinking. And so that whole week ahead of time it's pretty much a blur, It's just one bottle of booze after another. Where'd you get the PCP? You buy it at school, on the streets. It was really, really common on the streets. Okay, you're on whiskey, PCP. Then what happened? It's Monday morning. I have a very fragmented memory of the whole day. Mostly what I remember is what I've read in the police reports. And I couldn't take you step by step through the whole day, but I basically know what happened. Through reading the police Through reading reports. the reports and things. But it's still because I was so many drugs and stuff, and it's just really fragmented on what I remember. I want to once again get back to the morning of the shooting. It's real because I did it, and I take responsibility for doing, the crime itself. I remember up to a certain point clearly, and that was, I guess, when the drugs started to kick in, because all that morning I had been drinking and taking the pills with the whiskey and stuff. Past a certain point, it just all kind of phases out. I can hear people out there saying that even though you were on drugs, you were cognizant because you took the rifle and you took aim and you shot those people. Actually, I wasn't, though. I really wasn't. And in the transcripts, how it came up that the scope was set off and it wasn't firing right. The weapon itself wasn't even firing right. They had trouble aiming it, the police. And you couldn't aim with it because of how the scope was. It was knocked off. So the implications of that are? What I can figure out is basically I was just shooting at the commando types that I saw, and I didn't realize that there was people back there behind that. I saw the commando types, coming after me that I was hallucinating on, and from what I can figure out from the reports and all that, I was shooting at them, and it didn't really dawn on me or sink in that, hey, there's people back there, that are real people and stuff. So it's not that I was aiming or taking deliberate aim. It was that they got hit because they were behind what I was seeing. In listening to you, I don't understand something. You were suicidal, you were on drugs, yet your father gave you a 22 for Christmas. Why did? Bueno, el periodista entra. El periodista realiza como la pregunta que todos estaban esperando, ¿cierto? Lástima que sea en el minuto 15 ya la mayoría de ustedes ya se haya ido.
pero la pregunta que estaban esperando, y es que, bueno, y antes de entrar a esa pregunta, claro, uno puede estar, uno puede creerle un poco o no, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que hay una problemática muy seria y muy grave en los Estados Unidos relacionada con el uso de drogas y con el uso de armas. Y obviamente, bueno, hay muchas teorías de niños que crecen en hogares disfuncionales o que rompen lazos afectivos con sus entornos, que los llevan a entender que pueden, deben o tienen que acabar con la vida de sus compañeros. Pues eso lo entraremos a ver en otros videos más adelante con otros invitados. Pero el asunto acá, sí, claro, ella está diciendo, yo tuve acceso a drogas fáciles a príncipe en el colegio, en las calles. Ella estudiaba whisky, o sea, ella fabricaba su propio licor. Y eso es muy común en las calles y en los barrios de Estados Unidos. Aún así, viene la pregunta más interesante de todo este proceso y es, claro, una niña de 16 años saca su rifle por la ventana, dispara, mata a 2 personas y hiere otras ocho que eran niños. Dice que no le gustan los lunes como razón. Y aún así la pregunta es, ¿cómo una niña de 16 años tiene un rifle? Claro, todos vamos a decir, bueno, es que en Estados Unidos comprar un rifle es como comprar condones, ¿cierto? Todo el mundo tiene. De hecho, el promedio de, de armas por cada 100 norteamericanos es 120 armas. O sea, por cada 100 norteamericanos hay 120 armas. Entonces, digamos que es una sociedad que tiene o que está desarrollando bastantes conflictos en relación a eso, pero el asunto es cómo obtiene una niña un rifle a los 16 años. Claro, y en este caso es mucho más particular porque, mire, ella había tenido ya un incidente previo a esto, un incidente disparándole a animales con el rifle y los psicólogos que la habían atendido a ella tuvo una caída de muy niña, se golpeó la cabeza, sufrió una conmoción cerebral, tenía epilepsia y los psicólogos que la atienden a ella determinan que es una niña con tendencias suicidas. ¿Cierto? El padre era consciente que tenía tendencias suicidas y le regala un rifle. Y aquí viene la respuesta de ella. He do that. To this day, I don't understand that. Listening to Vamos a you, devolverla para que I lo puedan don't ver. understand something. You were suicidal, you were on drugs, yet your father gave you a 22 for Christmas. Why did he do that? To this day, I don't understand that because the counselors had all told him that I was suicidal. If I had a child and the counselors had told me that, there's no way that I would have given them a rifle or a gun or anything. Brenda, what you're really remembered for is you saying, I hate Mondays. Did you say, I hate Mondays? I don't remember saying that. Right now, we're trying to get some evidence that I did say that. I'd like to hear the tape. And it really influenced how people saw me and thought about, the whole case. It's just, I'd like to know that I actually did say that if I did. If you said that, it makes you sound cold-blooded. Mm-hmm. Yeah, and, on PCP, you're liable to say anything. Brenda, what I have read is you have no remorse about all of this, but I sit here and you're filled with remorse. Well, it's not something that you just... Bueno, ya el resto del video es más o menos del mismo corte. De hecho, el periodista parece que busca darle por su lado, busca pues como hacerle el favor de hacerla sonar creíble. Hay momentos en los que ella reconoce haber estado consciente de lo que estaba haciendo y el periodista le dice, porque lo leíste en el informe, ¿cierto? Y dice, sí, porque lo leí en el informe. Más allá de eso, puede ser que se haya arrepentido. Ella lo que va a manifestar, perdón, el gato de la casa, ella lo que va a manifestar es que
lo que ya está pidiendo es una segunda oportunidad para ser una persona normal, para salir y disfrutar la vida, una vida tranquila como todos los demás. Obviamente eso no va a ser posible, de hecho en algunas de las apelaciones a libertad condicional que ha solicitado no la han evaluado como apta porque han identificado que tiene conductas psicópatas dentro de la cárcel. De hecho, se autolesiona y se escribe palabras en el cuerpo. Ella dice que son runas, pero de todas formas, ese comportamiento psicópata ha evitado las 4 veces que se ha presentado libertad condicional que la libere. Porque claro, una de las características de los psicópatas es que logran manipular emocionalmente a sus víctimas. Acá vemos que ella incluso llora, pero yo, en mi opinión, siento que es un discurso muy bien montado buscando el objetivo de ser liberada. Quizás no vuelva a hacer nada malo ser liberada, quizás sí, no se sabe, pero es mejor dejar que la justicia resuelva en este caso. Y bueno, cerraremos este video ya que ha sido muy largo, con la canción que mencionan y que hizo famoso este caso, ¿cierto? Se llama I Don't Like Mondays. Bueno, creo que no puedo poner más porque ya YouTube no me dejaría los derechos de autor. Creo que de todas formas me va a tocar recortarle un poco, pero bueno. Para que no se queden con las ganas, la página de letras.com nos muestra la letra. Díganme ustedes si no es muy fuerte eso que nos está. Dice así. No me gustan los lunes. Obviamente lo voy a leer en español. Los que sean privilegiados y lo puedan, y lo puedan leer en inglés por ahora, me hacen el favor. Dicen, no me gustan los lunes. Y dice, el chip de silicona dentro de su cabeza se cambia a sobrecarga y nadie irá a la escuela hoy. Ella hará que se queden en casa. Papi no lo entiende. Él siempre decía que ella era buena como el oro. Y él puede ver sin razones, porque hay sin razones. ¿Qué razones necesita que te muestren? Entonces viene el coro que dice, dime por qué no me gustan los lunes. Dime por qué no me gustan los lunes. Dime por qué no me gustan los lunes. Quiero derribar todo el día. La máquina Telex se mantiene tan limpia y escribe un mundo que espera, y mamá se siente tan sorprendida. El mundo del padre está sacudido y sus pensamientos se vuelven hacia su propia niña. Dulces 16 en el melocotón entusiasta. No, no es tan bueno admitir la derrota. No pueden verse razones porque no hay razones. ¿Qué razón necesitas? Abajo, abajo, derríbalo todo. Y todo el juego se detuvo en el patio de recreo. Ahora quiere jugar un rato con sus juguetes. Y la escuela termina temprano y pronto estaremos aprendiendo. Y la lección de hoy es cómo morir. Y luego el megáfono crepita y el capitán aborda con los problemas y los cómo y los por qué. Y él no puede ver razones porque no hay razones. ¿Qué razón necesitas para morir? Y ya luego se repite la canción. Pero wow, es una letra muy potente. Les dejaremos el link acá en la descripción del video. Y déjenos saber sus comentarios. ¿Qué otros casos quieren que revisemos? Y no es más. Un abrazo y se cuidan mucho. Un abrazo.